Entonces, como les decía, vamos a platicar de la leucemia mieloide crónica o leucemia mielocítica. Que esta leucemia mieloide crónica, pues también deriva de una alteración, de una mutación. Algo pasó y está afectando directamente a las células progenitoras hematopoyéticas. Y la afectación genética que se reconoce en esta leucemia mieloide crónica es la translocación 922, que origina el cromosoma Filadelfia. Esta translocación del 922 también la conocemos como fusión del gen BCR-ABL. Da como resultado un aumento en la producción de granulocitos, neutrófilos, pero no solamente de los neutrófilos, sino que también los sinófilos, basófilos y sus precursores. Entonces, este cambio que pues a veces nos parecería muy simple, que ya ahorita vamos a ver que no es tan simple, pues sí da pie a esta LMC y incluso puede transformarse en una leucemia mieloide crónica. ¿Por qué está pasando la leucemia mieloide crónica? Que lleva un tiempo de evolución larga, que era lo que nos decían. Las leucemias crónicas evolucionan lentamente. Muchos de los pacientes son asintomáticos y pueden permanecer bastante tiempo como si nada, sin que se sospeche de ellos, pero va a llegar un punto donde ya el equilibrio que podía mantener el organismo se rompe. Y ahí es cuando empezamos a ver sintomatología más evidente, y es porque la enfermedad ya ha avanzado. Pero de otra forma, pues los hallamos de manera, pues, de casualidad. Realmente el paciente llega por alguna otra condición, se sentía mal de otra cosa, ¿no? Se enfermó del estómago, no sé, algo común. Y ahí es donde se llega a descubrir que los pacientes tienen estos tipos de leucemia, como la mayoría de ellos, porque pues la cultura de la prevención desafortunadamente no la tenemos muchos. ¿Y a qué se debe? Digo, la leucemia, que no tengamos prevención, pues es otra historia, ¿no? Pero ¿a qué se debe la leucemia? Cosas específicas no las hay. Y vamos a notar que algo constante son las radiaciones ionizantes, que está dando pie al desarrollo de las leucemias. Y la LMC no es la excepción. Entonces, pues es un factor más, un factor de riesgo que lo puede generar. Sin embargo, pues pudiera haber algunos otros factores ambientales que también pudieran estar incidiendo. Y también va a depender de cada individuo. Entonces, pues esta radiación ionizante, que es de los factores de riesgos más importantes, puede generar esta translocación. ¿Y en qué consiste esta translocación? Bueno, que el cromosoma 9 y el cromosoma 22 van a intercambiar fragmentos. Van a intercambiar un fragmento de el brazo largo de cada uno de estos cromosomas. Como podemos notar aquí, el cromosoma 9 es un cromosoma más grande, mientras que el cromosoma 22 es pequeñito. Entonces, ¿qué ocurre? Se va un fragmento del cromosoma 9, pero se va un fragmento pequeñito, este de aquí, donde se localiza el gen ABL de la leucemia murina de Albertsson. Y en el cromosoma 22 tenemos al BCR, que aquí se va un cacho más grandote. Entonces, en esta translocación, el cromosoma 9 se vuelve más largo y el cromosoma 22 se vuelve más pequeñito, propiciando la fusión de el gen BCR y ABL. Entonces, este cromosoma 22 pequeñito es el que propiamente es
el cromosoma Filadelfia, porque posee la fusión de estos dos genes. ¿Cómo lo pudiéramos ver? Una forma de cómo lo pudiéramos ver y que los pacientes que tienen sospecha de LMC los mandan a hacer un cariotipo. En los cariotipos se hace la extracción del ADN y después, ya no me acuerdo exactamente bien de la técnica, pero lo que buscamos es hacer pares de cromosomas. Vamos a ver en una laminilla cromosomas en metafases y vamos a empezar a parearlos. Cada uno de estos pares de cromosomas, de los 23 pares de cromosomas, ya están bien identificados. Y lo que tenemos que hacer es acordarnos cómo es el cromosoma 1, el 2, el 3, hasta el 23. 22 y X y Y, que también tienen características específicas. Entonces los vamos a empezar a parear y ahí vamos a notar si cumplen con los requisitos. No, pues es un cromosoma grande, metacéntrico, submetacéntrico. Oye, pues ya pareé todos, pero estos son diferentes. Y ahí es donde pueden notar que efectivamente el cromosoma 22 se ha hecho más pequeñito y el cromosoma 9 es más grande, ¿no? Es una de las posibilidades que tenemos para establecer que efectivamente se generó esta translocación. Y ahora, esta translocación, bueno, ¿realmente en qué la veo reflejada? O sea, yo no estoy en un departamento de citogenética, yo no hago cariotipos, yo no lo puedo ver directamente. Pero ¿por qué sospeché del paciente? ¿Y por qué digo que puede tener leucemia mieloide crónica? ¿Qué otras cosas están manifestando que yo pueda detectar en el laboratorio? Pues nosotros en el área de hemato, cuando hacemos la biometría, vamos a ver leucocitosis a expensas de neutrófilos. Vamos a ver que hay un aumento de eosinófilos, de basófilos, y a lo mejor me marca mononucleares, dependiendo de qué generación sea mi equipo. Puedo decir que tengo blastos, que sospecha de blastos, o que tiene un montón de monocitos. Esa es una de las opciones que tenemos. Entonces, me voy a ver el frotis. Y en el frotis voy a notar que efectivamente hay gran cantidad de leucocitos, pero veo bandas, porque que vea un montón de neutrófilos, o mayor cantidad de neutrófilos, tal vez no me diga nada, porque ya sé que los neutrófilos son los leucocitos en mayor abundancia en sangre periférica, que es nuestra primera línea de defensa una vez que el agente patógeno ha rebasado las barreras físicas, ¿no?, y químicas, como la piel y las mucosas. Entonces, bueno, eso tal vez no me hace sospechar gran cosa, pero empiezo a ver bandas, neutrófilos en bandas, o bandas eosinófilas, o bandas basófilas. Y acompañado de ello, noto, pueden ser eosinófilos en gran cantidad, o pueden ser basófilos en gran cantidad. Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentra el paciente, en la fase de la enfermedad, va a ser la posibilidad de encontrar más cantidad de eosinófilos o más cantidad de basófilos. Y me pueden decir, bueno, a lo mejor tiene alergia o a lo mejor tiene una parasitosis, o a lo mejor es un paciente asmático. Sí, probablemente pudiera ser eso, pero el paciente no es asmático, no tiene alergia, no tiene un parásito y además en cada campo voy a observar 2 eosinófilos, 3 eosinófilos, o a lo mejor está en la fase acelerada y veo en cada campo de 2 a 3 basófilos. ¿Les llamaría la atención eso? Claro. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la cantidad normal de basófilos? De 0 a 4. 0 a 1. ¿De eosinófilos? De 0 a 4, así. De 0 a 4. Ahora sí. Efectivamente. Entonces, que yo esté viendo
2 eosinófilos por campo, 3 basófilos por campo, pues ya me llama un poco más la atención. Y acompañado de eso, empiezo a observar, parte de las bandas, neutrófilos, células grandotes, células grandotas, y pudieran ser mielocitos, metamielocitos, promielocitos, incluso blastos M2, que el maestro Iván ya nos dijo, yo veo un blasto y le voy a poner que es un blasto, es sangre periférica. Ok, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Es un blasto. Ok, está bien. Pero a lo mejor mi ojo está un poco más entrenado y ya estoy sospechando. No, mira, por el tamaño, relación núcleo-citoplasma, tiene por ahí unos granulillos, tiene nucleolos. Yo creo que sí es un blasto M2. Y los otros ya también nos dijo cómo identificarlos. Ya nos dijo, si tú ves una célula grandota que tiene el núcleo, que tiene como forma de D invertida, tiene gránulos, pues es este tipo de célula. No, ahora estás viendo esta célula que tiene núcleo no tan grande, la cromatina se ve un poco más condensada, el núcleolos ya no tiene gránulos en el citoplasma, le notas él le dice la escotadura. ¿Qué célula puede ser? Promiel. Sí. Entonces, pues ya nos va diciendo promielo, metamielocito, ya me voy dando idea. Pero que yo los vea en sangre periférica, ¿resulta normal? No. 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 Yo esperaría verlos en médula ósea, pero directamente en sangre periférica no. Entonces, pues eso es lo que me hace a mí sospechar que efectivamente el paciente puede estar en leucemia mieloide crónica, ¿no? Y que a lo mejor él no sentía nada, no se sentía mal, no tenía ninguna sintomatología, pero pues sí tiene leucemia mieloide crónica, ¿no? Y pues que vaya al hematólogo, si es que probablemente nada más va con el médico general, ya le tendrá que sugerir que vaya al hematólogo. Esta LMC desafortunadamente es más frecuente de lo que esperaríamos, ¿sí? Alrededor del 20%. Un 20% de incidencia es muy alto. Y está afectando a personas que se encuentran entre los 50, 60 años principalmente. Y afecta un poco más a los hombres que a las mujeres. El 95% de los pacientes que poseen leucemia mieloide crónica tienen como característica la translocación 922 o cromosoma Filadelfia. Un 5% de ellos no lo tienen, sin embargo, tienen LMC. Y este 5% de pacientes que no cuentan con la translocación característica, desafortunadamente, no tienen tan buen pronóstico. ¿Por qué? Porque hay medicamento para aquellos que tienen translocación 922, cromosoma Filadelfia, pero para los otros pacientes tienen que buscar una alternativa y a veces no funcionan tan bien. Ahorita, al final vamos a platicar cuál es el tratamiento que les pudieran dar a estos pacientes. Hace muchos años, como 30 años, los pacientes vivían poquito a partir del diagnóstico, entre 1 y 2 años. Actualmente pueden vivir incluso más de 15 años, afortunadamente, porque se han descubierto medicamentos que dan la posibilidad de que se pueda abatir esta enfermedad siempre y cuando no progrese y sea diagnosticada a tiempo. Como les decía, signos y síntomas. Profesora, perdón, tengo Mande, una pregunta. dime, ¿Por qué es más frecuente en varones que en mujeres? no lo sé. ¿Por qué es más frecuente en varones que en mujeres? No lo sé. Y de las otras patologías
donde pudiera ser más frecuente en hombres, tampoco lo sé. Estos datos son pues meramente estadísticos, de acuerdo a los pacientes que son atendidos y que se les da el diagnóstico, pues se hacen los registros epidemiológicos y es de ahí donde se toman la incidencia. Y alguna causa específica, hasta el momento no la hay. No la he encontrado en los reportes que hay. Son meramente estadísticos estos reportes. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Ok. Entonces, como les decía, la mayoría son asintomáticos. Algunos pueden referir cosas que también se refieren en otras patologías. Fatiga, cansancio, malestar general, pues a estas alturas del semestre y a tan altas horas de la mañana, están cansados, con sueños, fatigados y ya, quieren que se acabe esto, ¿no? Y no significa que estén enfermos. Entonces, pues es algo que podríamos ver de manera general. Malestar abdominal, pues pueden ser otras cosas. Pérdida de peso, que alguna vez me decían unos alumnos, Miss, pero pues, pérdida de peso, qué padre, ¿no? No, es que no es una pérdida de peso voluntaria, sí, que tampoco está asociada a la necesidad del organismo. A lo mejor era una persona delgada y ahora todavía está perdiendo más peso. También pueden reflejar la anorexia y pues, por eso tenemos pérdida de peso. Y también pueden tener sudor excesivo, que el sudor excesivo tampoco es específico del MC porque hay otras patologías como los linfomas donde los pacientes refieren sudoración excesiva durante la noche. Y excesiva es mojan las sábanas de tanto sudor. Y pues en el laboratorio cuentas celulares de leucocitos por arriba de los 25.000 hasta los 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. Ahora, esta LMC tiene diferentes fases. Realmente lleva un tiempo de progresión largo, ¿no? Y por eso es que pasan desapercibidos y muchas veces ya los detectamos en fases blásticas, ¿no? Donde ya, de verdad, ya no hay mucho que hacer y ahora hay que tratarlo por otra enfermedad. Entonces, esta LMC lleva una progresión donde las fases que vamos a tener son la fase crónica, la acelerada y la fase blástica o crisis blástica. Entonces, la fase crónica es la fase inicial. Entonces, empezó el paciente y a lo mejor le observamos algunas bandas, ya hay presencia de eosinófilos, basófilos. La cantidad de blastos, de células inmaduras que pudiéramos observar en ellos son bajas, por 5%, y ok, tiene 5%, y a lo mejor nunca se le ocurrió ir al laboratorio, nunca se hizo un chequeo, y pues pasa desapercibido, porque sigue teniendo células maduras que lo están ayudando a combatir enfermedades, infecciones, ¿no? Y tiene todas las demás células sanguíneas que le apoyan a hacer las funciones necesarias, dependiendo de cada célula. ¿Ok? Se puede mantener así, pero va a llegar un momento donde esa fase crónica, donde podía mantener a lo mejor un 5% de blastos, 3% de blastos, dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, hasta aquí. Y se empieza a apurar. O sea, dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener más amigos blastos. ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos? Entre 10 y 19%. Ok. Entonces, en ese momento se van a empezar a producir más células precursoras de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y células, todas estas células inmaduras. Y blastos, tal cual. M2, M0, M1. Entre el 10 y el 19%. Y algo que vamos a notar en ellos es que hay
una gran cantidad de basófilos. La cantidad de eosinófilos no es tan elevada, la pudiéramos ver más elevada durante la fase crónica, pero durante la fase de aceleración se ha notado que hay mayor cantidad de basófilos. Y como les decía, 2 o 3 por campo. ¿Sí? Rebasan incluso el 20% en una cuenta diferencial. Entonces, eso nos dice fase acelerada. El organismo ya se está volviendo loco y está produciendo más células blásticas. Y mira, también aquí están los basófilos, que es esa señal. Y esta fase de aceleración no es más que un anuncio en letras grandototas con luces de que el paciente va que vuela a una fase blástica, a una crisis blástica. ¿Y qué pasa en esta crisis blástica? Pues es la conversión de leucemia mieloide crónica a leucemia mieloide aguda, donde ya vamos a tener afectación general de todas las líneas celulares hematopoyéticas que conocemos. Entonces, aquí el paciente ya no tiene LMC, su patología se ha convertido en una leucemia mieloide aguda y habrá que tratarlo diferente. En la fase crónica... Antes de continuar, ¿se tiene más o menos establecido cuánto tiempo dura cada fase? ¿Cuánto tiempo dura cada fase? La verdad no recuerdo en este momento. Si me dejas checarlo, les digo el próximo miércoles, antes de que se acabe el curso, para saber más o menos el tiempo de evolución de alguna de ellas. No lo recuerdo exactamente, no les quiero mentir. Ok, gracias. Okay. Bueno, entonces, en la fase crónica, ¿qué pasa? Pues que es la fase inicial y nos dicen la guía. No satisface los criterios de aceleración o de crisis blástica. Hay unas guías médicas para el tratamiento de las patologías que conocemos y ahí les dan criterios a los médicos donde les dicen debe cumplir tal y tal cosa, ¿no? En la parte de laboratorio, en la parte de imagen y en las diferentes áreas donde se pudiera estudiar al paciente para la patología que se está diagnosticando. Y también pues nos dice cómo clasificarlo, ¿no? Si en la fase crónica, en la fase acelerada o en la fase blástica. Y dice, no satisface los criterios de aceleración, de aceleración o de crisis blástica. Y pues yo me quedé igual cuando lo leí. Entonces me tuve que pasar a leer la parte de fase de aceleración. Que ella nos dice, que hay en la fase de aceleración. ¿Qué vas a observar en tu paciente? Bueno, que va a tener entre el 10 y el 19% de blastos en sangre periférica o médula ósea o en ambos. Además vas a observar basofilia, ¿sí? Un aumento de basófilos. ¿Qué tantos basófilos? Más del 20%. Más del 20% de basófilos que yo le esté observando en sangre periférica a mi paciente. Entonces, es una cantidad importante. Después me dice que puede tener trombocitopenia o trombocitosis. Tenemos dos opciones, pero no es seguro, o sea, no es algo específico, pues sí. Algunos tienen trombocitopenia, algunos tienen trombocitosis. Pero lo que nos llama la atención, ya pese a que sea mucho menos plaquetas, es que no responden al tratamiento. ¿Sí? Se mantienen, son persistentes. O sea, ¿sabes qué tiene trombocitopenia? Dale trombopoyetina para que aumenten las plaquetas. No aumenta. Tiene muchas plaquetas, pues dale algo para que disminuyan las plaquetas. No sé exactamente qué les den para que disminuyan las plaquetas, pero pues no, se mantienen en una cuenta elevada. Ok, entonces son refractarios a tratamiento, son persistentes, ahí se van a mantener, no hay respuesta. Que haya una evidencia citogenética de la evolución, que veamos la translocación 922 y además que haya esplenomegalia, ¿sí? Y que esto vaya constantemente en aumento. O
que haya leucocitosis sin respuesta al tratamiento, a que cada vez empiecen a aumentar más los leucocitos. Hay medicamentos que les pueden dar al paciente, no los recuerdo en este momento, encaminados a disminuir la cuenta leucocitaria y son muy efectivos. Alguna vez me tocó ver, estaba en un hospital y trabajaban con mujeres con cáncer de mama y también ingresaban a un implante de senos para quienes habían perdido un seno. Se había infectado esta paciente, se veía así súper rojo y refería a dolor, entre otras cosas, ¿no? Se había infectado después de ese implante de seno y tenía una leucocitosis, tenía como 30,000 leucocitos la pobre paciente, ¿no? Pues derivado de la infección. Y le dieron medicamento y se pasó de la dosis del médico porque de tenerla en leucocitosis la pasó a leucopenia. Deben ajustar las dosis los médicos para que no vayan a los extremos si queremos que disminuya, pero tampoco en exceso. En estos pacientes probablemente buscan disminuir la cantidad de leucocitos, pues tienes un montón, que ponemos, te damos algo para que disminuyan, pero pese al tratamiento, pues se mantienen aumentados. ¿Sí? Y nos dicen que se debe cumplir al menos alguno de estos criterios, ¿no? Que muchas veces vemos más de uno, ¿no? Lo que reportamos nosotros de laboratorio, pues sí, más de 10 al 19% de blastos, la basofilia, la trombocitosis o trombocitopenia, que lo podemos ver en el estudio hematológico que le hacemos. Y bueno, ya eso de el cariotipo, pues si está ahí al lado de donde nosotros trabajamos, probablemente nos enteremos, si no, no lo vamos a saber. Y en la fase blástica o crisis blástica, aquí ya tenemos más del 20% de blastos. Y se acuerdan que nos platicamos, comenté, que para que sea una leucemia aguda debe tener más del 20% de blastos, 20% o más. Cuando son crónicas, se quedan en menos del 20%. Entonces, aquí ya tiene más del 20% de blastos en sangre periférica y en médula ósea o en alguno de los dos lugares. Entonces, aquí pues lo que pasa es que ya se transformó, ya es leucemia mieloide aguda. ¿Qué más pueden ver? Crecimiento extramedular de blastos. ¿Se acuerdan que la hematopoiesis en algún momento de la vida se hacía en hígado y vaso? Pues eso es el crecimiento extramedular de blastos. Y en médula ósea van a observar que los blastos se empiezan a juntar. Tienen aquí, hacen que como nidos. Empiezan a hacer sus grupitos. Ven varios durante la biopsia que les realizan a esos pacientes, que es otra señal de que la LMC ha progresado y que ahora tenemos mayor cantidad de blastos. Aquí, desafortunadamente, el paciente ya no tiene LMC, ya pasó a ser LMA. Pero ¿cómo sé que tenía LMC? Porque tenía el cromosoma Filadelfia. ¿Sí? Y aunado a este cromosoma Filadelfia, también han encontrado la trisomía del cromosoma 8. Entonces es una alteración más que encuentran en estos pacientes que se encuentran en fase blástica o crisis blástica del MC. Entonces, aquí ya el paciente transformó su enfermedad. Bueno, no es que él lo quisiera voluntariamente, pero pues ya se ha transformado. Y muchas veces el paciente llega en esta fase o en fase de aceleración. Entonces, pues obviamente entre más tarde sea el diagnóstico, su supervivencia va disminuyendo.
¿Qué tratamientos les podían dar a estos pacientes? Y luego les podían dar, porque en un inicio se empezó con medicamentos que estaban encaminados a disminuir la cantidad de leucocitos, ¿sí? Decían, pues tu problema es que tienes un montón. ¿Qué solución le doy? Pues que no haya más. Y podía servir, sí podía servir. Sin embargo, no quitaban el problema de raíz. Era algo que iba a estar persistente y únicamente pues lo estaban tratando muy superficial. Y eso lo hacían con la hidroxiurea y o el busulfán, que están encaminados a inhibir la división celular, como la hidroxiurea que hace, inhibe la síntesis del ADN y de esta manera se está previniendo que haya más células, que ya no se dividan. El busulfán actúa parecido. También disminuye la cuenta celular porque ya no hay más replicación. Y el interferón suprimía la clona normal, como que le ponía un estate quieto. Sin embargo, pues no era el mejor tratamiento porque respondían aproximadamente el 40% de los pacientes. 40% suena un porcentaje alto, sin embargo, si nos vamos a los que no se curaban es 60%. Entonces son más de los que no se curaban que los que sí se curaban. Entonces tampoco era la mejor opción. Afortunadamente se descubrió el imatinib, que este imatinib lo que va a hacer es inhibir la señalización, porque donde está la fusión de el gen BCR y ABL de la translocación 922, esta fusión se fosforila y esa fosforilación permite la señalización, ¿no? Entonces se está fosforilando constantemente y acuérdense que las fosforilaciones activan señalización, ¿sí? Les damos ATP y eso les permite actuar. Entonces pues estaba aquí el ADP esperando, ya llegó, se unió y bien amigo, viene el ATP, sí, muchas gracias. Vamos a hacer señalización y produzco células. Vale. ¿Qué hace el imatinib? Este imatinib es una molécula que tiene afinidad aquí y entonces hace como competencia, ¿no? Como que echa carreritas con el ADP y dice, yo te gano. Y entonces viene y se pega aquí. Entonces, al estar unido el imatinib, ya no va a permitir la fosforilación. Y al no haber fosforilación, ya no hay señalización. Entonces, de esta manera, se está atacando de raíz el inconveniente, ¿sí? Se inhibe la señalización, se echa una competencia y le ganó y ya no hay señalización. Entonces, pues, es una sinasa que a eso nos está ayudando. Pero este imatinib solamente puede actuar donde haya la translocación 922 o esta fusión del BCR-ABR. Entonces, ¿qué pasa con ese 5% de pacientes que no tienen translocación? ¿El tratamiento no funciona? El tratamiento no funciona, efectivamente. El tratamiento no va a funcionar. Entonces a ellos, por más imatinib que les den, no les va a funcionar, no tienen la translocación. Es un bajo porcentaje, pero a ellos tendrían que buscarle otras alternativas de tratamiento que las desconozco, ¿no? Pero imatinib no les sirve. Ahora, entonces, pues tener leucemia mieloide crónica realmente es malo, ¿no? ¿Quién va a querer tener leucemia? Sin embargo, tener la translocación 922
con la fusión del BCR-ABL es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque tenemos un medicamento que nos ayuda a combatir la señalización, ¿sí? Entonces ya no va a haber señalización, se va a poder abatir la proliferación de las células anormales y el paciente va a tener una mucho mejor vida. ¿Vale? Entonces, eso es pues el tratamiento que se tiene por elección para estos pacientes, siempre y cuando tengan translocación 922. Y bueno, esto en cuanto a LMC, que vamos a retomar unas cuantas cosas en el siguiente tema. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Dime. Hay pacientes que, bueno, son los pacientes de cromosoma Filadelfia negativo, porque estos pacientes de Filadelfia negativo, a pesar de que no tienen cromosoma, desarrollan la enfermedad. Porque tienen todos los demás criterios. No tienen la afectación genética en específico, pero tienen el aumento de la producción de las células sanguíneas, tienen eosinófilos, basófilos, como que el resto del cuadro lo tienen, pero no está el cromosoma, no está el cromosoma Filadelfia. La razón específica o algo específico que me digan, pues es otra alteración que me da el MC, la verdad no la conozco. Y hasta donde he revisado tampoco lo dicen, solamente no tiene translocación. Déjame revisar si hay algo un poco más nuevo sobre este 5% de los pacientes, pero tienen todo lo demás excepto la translocación. Entonces, ¿por qué es exactamente? No lo sé. Eso sí, la verdad lo desconozco. Lo que sí sé es que tienen todo lo demás. En cuanto a la clínica, solo les falta la translocación. Y así lo vamos a ver con los síndromes mieloproliferativos, como es la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, la trombocitemia esencial, que solamente un 50% de los pacientes tienen la afectación genética, la mutación del JAK2B17F. Y el otro, los otros pacientes, el otro 50% no lo tienen, o un 5% no lo tienen, en el caso de la policitemia vera. Pero, ¿por qué dicen que tienen esa patología? Porque cumplen con todos los demás criterios. Incluso ahorita que veamos estos síndromes mieloproliferativos, nos van a decir que hay criterios primarios y criterios secundarios, y que se deben cumplir 2 primarios y 1 secundario, o los 4 criterios primarios para establecer la enfermedad, para decir que efectivamente el paciente tiene la policitemia vera o la mielofibrosis o la trombocitemia esencial, porque cumplen los demás requisitos. ¿Cuál es la afectación específica? No lo sé. Ahí sí, esto no lo sé. Pero déjame darle una revisada, a ver si hay algo un poco más nuevo que nos pudiera orientar hacia esa parte. Yo también le di una revisada a la parte de las leucemias y había como algo relacionado al aspecto genético, ¿no? Tanto como de herencia, a ver si eso nos predisponía más. Y la verdad, no lo hay. Siguen dando las mismas conclusiones que ya les platiqué en palabras comunes y corrientes. Déjame lo checo y el próximo miércoles te aviso si hay algo más. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a pasar a los síndromes mieloproliferativos. Aquí también es como una embarradísima.
una revisión rápida de lo que son estos síndromes mieloproliferativos y las características principales de la enfermedad, ¿no? Que sepamos que existen. No sé si ustedes habían escuchado antes policitemia vera o mielofibrosis o trombocitemia o leucemia eosinofílica. No. ¿No? Bueno, pues hoy las van a conocer y vamos a saber de qué se trata. Entonces, los síndromes mieloproliferativos también tienen otros nombres como síndrome mieloproliferativo crónico, neoplasias mieloproliferativas o trastornos mieloproliferativos crónicos. Son nombres que han recibido a lo largo de los años. Dependiendo del año que ustedes consulten la literatura, un artículo, un libro, pues podrán encontrar estos nombres, pero se están refiriendo a lo mismo, a un síndrome mieloproliferativo. Y en estos síndromes mieloproliferativos, ¿qué pasa? Pues hay una proliferación excesiva, ya sea de granulocitos, de eritrocitos o de trombocitos. Eso es lo que realmente está pasando, ¿no? Y acompañado de estos, pues obviamente tenemos a los eosinófilos, los neutrófilos. Y estos síndromes mieloproliferativos se caracterizan por presentar células maduras y funcionales. Sin embargo, el inconveniente está en que son demasiados. Es una cantidad excesiva de estas células. Entonces, acuérdense que al organismo le gusta mantener en equilibrio, no le gusta tener de más, no le gusta tener de menos. Ambos extremos lo ponen en estrés. Entonces, sí, tenemos muchas células maduras y funcionales, pero el problema es que son muchísimas y eso también no es bueno para el paciente, para ningún organismo. Y la Organización Mundial de la Salud nos da una clasificación de estos síndromes mieloproliferativos, nos dice cuáles son, y empieza por la LMC que acabamos de ver. También tenemos a la leucemia neutrofílica crónica, la eosinofílica crónica y el síndrome hipereosinofílico, la policitemia vera, la mielofibrosis idiopática crónica, la trombocitemia esencial y los trastornos mieloproliferativos crónicos no clasificados. O sea que, ¿qué es? ¿Quién sabe? Pero sí tiene un aumento de granulocitos, eritrocitos, plaquetas o de todo, pero no lo puedo poner dentro de los que ya están definidos, porque no cumple las características suficientes. Sí, el paciente está enfermo, sí, tiene una producción excesiva de algo más, pero no lo puedo poner ni leucemia eosinofílica, ni neutrofílica, ni policitemia vera, porque las características clínicas, las alteraciones genéticas que pudiera haber, no las tiene, pero está enfermo. Entonces por eso lo ponen aparte. Y de la LMC, pues ya platicamos y dijimos que tiene la fusión del BCR-ABL. Y en este, pues ya vimos que hay una ruptura del cromosoma 9 del cromosoma 22, donde el cromosoma 9 se hace más largo y el cromosoma 22 más pequeño. Cambian de posición. En el cromosoma 9 el gen ABL, en el cromosoma 22 el BCR. Pero esta translocación 9-22, que es como característica de la LMC, no es exclusiva de ellos, sino que también se puede encontrar en algunos pacientes que tienen, leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia neutrofílica crónica. Esto ya lo vimos, ya lo platicamos. Y pues esto ya también lo mencionábamos. El ABL es el gen de la leucemia murina de Abelson, porque hasta donde leí es que Abelson lo descubrió en su modelo murino. Y el BCR significa Breakpoint Cluster Region, sí, el lugar cercano a la ruptura, que está en el cromosoma 22. Y
está dando pie a una mayor proliferación de las células que ya mencionamos. Y también hace un aumento de la angiogénesis, porque acuérdense que las células pues también tienen un fallo en la apoptosis y tienen que vivir, tienen que comer. ¿Y de dónde comen? Pues de lo que va en circulación. Pero a veces no es suficiente lo que tenemos, como la irrigación sanguínea. Los vasos sanguíneos no les son suficientes porque ya son un montón. Entonces también está promoviendo la angiogénesis para poder mantener a todas esas células que están proliferando. Y regresando a que la translocación 922 no es, o sea, sí es característica del MC. Sin embargo, pues no es exclusiva. ¿Por qué? Porque, como ya bien les comenté, puede estar en LLA, LMA y en leucemia neutrofílica crónica. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que el cromosoma 22, en esa fragmentación que va a tener, donde está el gen BCR, el fragmento que se corta puede ser de diferentes tamaños, de 210, de 190 o de 230 kilodaltones. Entonces, dependiendo del fragmento que se corte, va a ser lo característico de cada una de estas patologías. Entonces, para las personas que tienen LMC, el fragmento de 210 kilodaltones va a ser el característico. Para los pacientes con leucemia linfoblástica, 190. Y para aquellos pacientes con leucemia neutrofílica crónica, el fragmento es de 230 kilodaltones. Les voy a pegar un artículo de esto, donde nos habla de estos fragmentos del gen. Está en español, para que no se preocupen, y tampoco no está muy largo, donde nos están mencionando hacia qué patología se está refiriendo cada uno de estos fragmentos. Entonces, por eso no es súper específico, porque se puede fragmentar en diferentes tamaños. Entonces, el de 210 es de la LMC. Y bueno, eso era como el extra que me faltaba decirles de leucemia amiloide crónica. En cuanto a la leucemia neutrofílica crónica, la verdad, pues no tengo mucho que decir. Que es una patología bastante rara, sí, y que hay un aumento de los neutrófilos. Se están produciendo un chorro de neutrófilos, que sí, es normal. Sin embargo, pues que sean 80-90% de neutrófilos tampoco está muy normal que digamos. Y el paciente puede referir a esplenomegalia. Aunado a la gran cantidad de neutrófilos que tienen, también tienen una morfología un poco extraña. Vean estos de aquí. Este de aquí que parece como un tipo ancla o una T al revés. Estos de aquí, sí, yo los reconozco como neutrófilos. Sí les veo los segmentos, sí le veo los lóbulos, le veo la granulación. Sin embargo, ¿los ven medios extraños? Sí. Pues sí, no están como muy bonitos que digamos. A veces tienen caritas felices y les salen corazones, pero esto no está tan normal. Entonces, sí son células maduras, pero tienen una morfología un poquito diferente. Y pues solamente están aumentando. No tenemos un montón. Y realmente mucha información de esta leucemia no la hay. Tenemos a la leucemia eosinofílica crónica. En esta, pues que tenemos un chorro de eosinófilos. Bueno, entonces su nombre ya no nos está diciendo. ¿En dónde? En sangre periférica, en médula ósea, en los tejidos periféricos. Porque ya también nos platicaron que podemos ver los leucocitos en otros tejidos. ¿Sí? Y por eso nos platicaban de los eosinófilos en moco nasal. Okay, también los estoy viendo, ¿no? Es un ejemplo claro de que puede encontrar leucocitos en otras partes que no sean sangre. Y el problema de que haya muchos eosinófilos, pues realmente no es que los haya en gran cantidad, ¿no? Si estuvieran ahí y no hicieran ningún daño, pues hay que estén, no hay problema.
El inconveniente está en que infiltran, se van y se meten a otros tejidos y los empiezan a llenar de eosinófilos. Y pues qué bueno que hayan llegado, ¿no? Pero se acuerdan que tienen gránulos y esos gránulos que tienen, esos gránulos secundarios, específicos, tienen enzimas, tienen proteínas. Y la función de estos eosinófilos la llevan a cabo mediante la degranulación, liberando el contenido de esos gránulos. Y eso es lo que provoca los problemas en los pacientes, ¿sí? Que liberan el contenido. Ya no están actuando sobre un parásito, porque esperaríamos que, ok, hay un parásito, va, se le pega, libera el contenido de sus gránulos y lo mata. Ahora esa liberación la está haciendo sobre los propios tejidos. Entonces, ¿a quién está matando? Pues al propio tejido. Además hay liberación de citocinas que pueden promover la inflamación y esto cada vez se hace más y más grande. Y las enzimas, acuérdense que también el contenido enzimático que tienen. Entonces, ahí está el problema, ahí radica el problema. Que estuvieran en gran cantidad, pues no sería como en todo caso tanto inconveniente, sino que degranulan el contenido, lo sacan. Y la OMS ha propuesto unos criterios para decir que efectivamente el paciente tiene leucemia eosinofílica. Entonces nos dice que debe haber más de 1500 eosinófilos, aquí es por microlitro. Aquí ya no veo un porcentaje, de 0 a 4 que tenga, no sé, 10%, 15%, 20% de eosinófilos, no nos funcionan tanto, que quieren un valor absoluto, que ya también nos enseñaron cómo calcular un valor absoluto. También, ¿qué piden? Que no haya cromosoma Filadelfia, que no esté la fusión del gen BCR-ABL, que si no sería LMC, porque en la LMC, durante la fase crónica, tenemos un aumento de eosinófilos. Entonces, debes descartar esa patología. Y que haya menos del 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica. ¿Por qué? Porque si tuviera más del 20%, ya no es crónica, es una leucemia aguda. Y también tenemos el síndrome hipereosinofílico, donde también tenemos más de 1500 eosinófilos por milímetro cúbico. Sin embargo, en este caso viene de algo más. ¿Sí? Es persistente al menos 6 meses. Ya lleva un tiempo ahí que fue el paciente, descubrieron que tiene muchos eosinófilos, está regresando a control y lleva más de 6 meses con esa cantidad elevada de eosinófilos. Pero aquí hay una patología de base, o sea, no es la causa principal, ¿no? No hubo algo que solamente esté haciendo que se aumenten los eosinófilos, como la leucemia eosinofílica, sino que aquí hay detrás una neoplasia de células T, un linfoma de linfocitos T. Los linfomas son neoplasias hematológicas sólidas, porque las podemos palpar. Y podemos palpar el aumento de un ganglio linfático. Entonces, este síndrome hipereosinofílico deriva de algo más, ¿no? Es como consecuencia de, y obviamente está persistiendo más de 6 meses porque ahí está la enfermedad de base. Entonces, se tendrá que buscar esa patología. Oye, llevas un buen tiempo con esto, ya te hicimos a ver si tenías cromosoma Filadelfia, no lo tienes. Oye, estuvimos viendo para el porcentaje de blastos, hicimos un aspirado. Oye, pero estamos notando que tienes un agrandamiento de ganglios. Vamos a ver si es linfoma. Y descubren que si es linfoma, bueno, de ahí derivó este aumento de los eosinófilos. No era precisamente la leucemia de eosinófilos. Entonces,
aquí, como irán notando, se tienen que hacer descartes. O sea, no es esto, no es esto, no es esto. Ah, entonces sí es esta patología. Y muchas se hacen así, ¿no? Son los criterios que se deben tomar. Aquí vemos un montón de eosinófilos, bandas eosinófilas, eosinófilos, neutrófilos. Perdón, estoy diciendo tonterías. Bandas eosinófilas, estamos viendo eosinófilos y también podemos ver metamielocitos y mielocitos eosinófilos, ¿no? Vamos en gran cantidad, porque acuérdense que ya el metamielocito, el mielocito y la banda llevan apellido, que nos decía el maestro Iván. Ok, sí, dime, pero dame el apellido, neutrófilo, eosinófilo o basófilo. O sea, se ven bonitos, la verdad se ven muy bonitos, pero pues, no estás tan padre porque liberan todo ese contenido. Y la siguiente patología dentro de los síndromes mieloproliferativos es la policitemia vera, que esta policitemia vera puede ser un poco más frecuente en comparación de los anteriores, y bueno, un poco menos que la LMC probablemente. Y aquí en la policitemia vera, ¿qué pasa? Hay un aumento excesivo de eritrocitos, hay un chorro de eritrocitos, y a lo mejor podremos pensar, pues qué bueno, ¿no? Porque va a estar bien oxigenado el organismo, tiene un montón de células para que haya transporte de oxígeno. Sí, pero no. Porque de tener tantos, también se atrofia la circulación, se va a acelerar, ¿sí? El corazón va a trabajar más y va a tratar de aumentar el flujo sanguíneo para poder acarrear todo ese montón de eritrocitos. ¿Que alguien se acuerda cuál es la cantidad normal de eritrocitos? 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto? 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6. No, esos son poquitos. Está como entre 3.5 por 10 a la 6 y 5 por 10 a la 6. Entre 3.500.000 y 5 millones. Estos pueden ser más de 5 millones, 6 millones, 7 millones y son demasiados. Y la producción de eritrocitos, nosotros si medio nos acordamos, está regulada por la eritropoyetina, que es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal en respuesta a la hipoxia tisular. Entonces, en este caso, ese sistema ha fallado y ya no le importa a la célula progenitora que haya o no haya eritropoyetina. Ella está manteniendo la producción eritroide pese a que no haya eritropoyetina. Hubo una mutación que le está permitiendo producir eritrocitos en gran cantidad, pero también hay un aumento en la producción de granulocitos y en plaquetas. No se queda nada más como en puros eritrocitos. Lo que está en mayor cantidad sí son eritrocitos, que es lo más significativo, pero los otros también tienen una desregulación. Y vean, aquí les pongo esta imagen porque ¿qué esperaría ver en un frotis normal? Pues si yo lo ubico en la zona ideal de observación entre el cuerpo y la cola, esperaría ver, sí, varios eritrocitos, pero separados, ¿no? Que me permitan ver la morfología de los leucocitos. Pero en un paciente con policitemia vera, tiene un montón de eritrocitos, así es su frotis. Y no es que esté mal hecho o que yo me haya colocado en la cabeza del frotis al inicio, donde todo está amontonado o que le puse un montón de muestra y me valió y no le quité nada y así lo hice. Es que aunque yo le haya puesto la cantidad suficiente, aunque la haya medido con una micropipeta y le puse 20 microlitros, así lo voy a ver, porque llevo un montón de eritrocitos. Y no es que esté mal hecho mi frotis, sino que es por la propia patología del paciente. Y eso, bueno, pues ya también me va a estar dando idea el resultado del equipo, donde estoy viendo que tiene un montón de eritrocitos. ¿Y
¿Qué está pasando aquí? Pues hubo una mutación. ¿Dónde? ¿Cuál es el gen involucrado? En el JAK2B17F. Este JAK2B17F se puede fosforilar o no. Es algo que va a estar ahí. Normalmente va a estar ahí y que se va a fosforilar o no se va a fosforilar. Si se fosforila, activa la producción, hay señalización. Si no se fosforila, debería mantenerse apagado. En el caso de los pacientes con policitemia vera, el JAK2 ha mutado y esa mutación hace que se mantenga fosforilado constantemente y por eso ya no depende la producción de eritrocitos de la presencia de eritropoyetina. O sea, ya le vale si hay o no eritropoyetina, porque necesitaba la fosforilación. Y pues como ya la tiene, sin que llegue eritropoyetina, pues se suelta a producir eritrocitos. Y también estas células, pues acuérdense que cuando han mutado no les gusta juntarse con las normales. Entonces poco a poco empiezan a desplazar a la población normal. ¿Sí? Y se va predominando esta clona maligna. Y esta alteración y esta producción excesiva de eritrocitos puede ir transformándose a una mielofibrosis, que esta mielofibrosis deriva de una producción excesiva de plaquetas y formación de fibras de colágeno y activación de fibroblastos. Entonces hacen que se formen fibras de colágeno en médula ósea que no se van a destruir. Y pues puede ser una consecuencia de esta mutación del JAK2. O también puede ser que esta se transforme en una leucemia mieloide. ¿Y ustedes conocen alguna leucemia de eritrocitos? No, porque el nombre es leucemia. ¿No conocen ninguna leucemia de eritrocitos? Es la M6, ¿no? La M6, estaba a punto de aventarme por la ventana. Gracias, me han rescatado. Sí, la M6 es la leucemia de eritrocitos, la eritroleucemia, la leucemia eritroblástica. Pues también se pudiera transformar en una leucemia M6. ¿Qué tan frecuente es? De 1 a 2.5 casos por cada 100.000 habitantes. No son muchos, pero pues vamos a tener. Y dicen que generalmente se detecta como en la sexta década de la vida. Personas como de 50 años en adelante. Otros refieren que la edad del diagnóstico es alrededor de los 68, 70 años. Personas con edad un poco más avanzada. Que una persona de 50 años es joven, pero o a lo mejor ustedes lo ven viejos, pero son jóvenes todavía. De todos modos tienen más años que ustedes. Entonces, entre más grandes seamos, entre más años seamos, pues más nos puede afectar. Sin embargo, no es una regla que solamente afecte a personas mayores de 50 años o más. Yo tenía un alumno, tenía como 25 años, y él se sabía policitémico. Él tenía policitemia vera. Afortunadamente no tenía sintomatología como la que vamos a ver aquí. Pues sí tenía policitemia vera, pero afortunadamente no era como muy grave, si lo podemos llamar así. Porque síntomas que refieran que tengan estos pacientes con policitemia vera es dolor de cabeza, van a tener flujo sanguíneo aumentado, pues llevan un chorro de eritrocitos, ellos sí tienen sangre pesada, todo es un montón de células que tienen, y ese flujo sanguíneo aumentado se le llama plétora. También refieren prurito. ¿Qué es el prurito? Bueno, comezón. Comezón, efectivamente. Refieren comezón. Pueden tener trombosis, pueden tener eritromelalgia, que es manos hinchadas y sensación de quemadura. Sí,
alcanzamos a ver esta imagen, este es un brazo normal, y vean este brazo, está hinchado, las manos, los pies, vean, están así, súper hinchados. Y dejen que estén hinchados, la sensación de quemadura. Cuando nos quemamos, y aunque sea poquito, ¿se siente feo? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora imaginen todo el brazo, toda la mano. No está tan agradable. Y acuérdense también que, pues, ¿por qué puede ser? Tenemos un montón de eritrocitos y los eritrocitos también ayudan a la regulación de la temperatura. Entonces, probablemente por ahí está esa parte de la sensación de quemadura al tener tantos eritrocitos. Pueden tener aumento de la hemoglobina y plaquetas. Acuérdense que también la cantidad de plaquetas puede aumentar y pues eso nos podría explicar un poco la parte de la trombosis. El aumento de hemoglobina, pero visto desde, o sea, la distribución que tiene por toda esa cantidad de eritrocitos, ¿sí? Porque el paciente puede tener deficiencia de hierro. Tiene un montón de eritrocitos, pero tiene deficiencia de hierro. ¿Y por qué? Pues porque no le está alcanzando el que tiene para todo el montón de eritrocitos que está generando. Sí, tengo un montón, pero tengo deficiencia de hierro. Me estoy consumiendo todo. Y el aumento de la hemoglobina, pues ¿por qué? Porque si lo vemos por la masa total de células que tiene, que tenemos un hematocrito aumentado, pues ahí sí, voy a ver una mayor cantidad de hemoglobina por todo ese hematocrito. Pero el paciente pudiera tener también deficiencia de hierro. Pueden tener pérdida sanguínea y esa pérdida sanguínea, a veces por sangrado gastrointestinal, pues buscó una manera de salir y ahí la encontró. Incluso la trombosis, porque también se aumenta la cantidad de plaquetas. Y ahorita vamos a ver la trombocitemia esencial, donde tenemos un aumento de plaquetas. Y algunas complicaciones neurológicas como vértigo, todo les dé vueltas. La diplopia, que es visión doble, o la escotima, que es tener un punto ciego, a que no puedan ver hacia los laterales. Generalmente nosotros vemos lo que nos rodea, excepto atrás, ¿no? Pero ellos, así, solamente para adelante. Como cuando manejan, hay un punto donde yo no alcanzo a ver algo más, no tenemos un punto ciego, pues ellos no ven hacia los laterales, que es algo que también refieren en cuanto a las alteraciones neurológicas. Pues la mutación involucrada, también en el 95% de los pacientes, es el JAK2. Y es en cambio de un solo nucleótido que permite mantener una fosforilación y una producción excesiva. Y lo que les pueden dar a estos pacientes para mejorar su condición a veces es una simple flebotomía o un sangrado, como si fueran a donar. Les quitan un poco de sangre y ya con eso les dan chance de sentirse mejor, que es una de las opciones. Y resulta bastante fácil, ¿no? Entonces, ya, con eso, pues sí, con eso. Y esos sangrados pueden ser cada 6 meses, cada año, dependiendo de cómo vaya el paciente, ¿no? Qué tanto se haya acelerado esa producción de eritrocitos. Pero a veces es cada 6 meses, a veces cada año y es una de las alternativas. Y también nos proponen criterios para establecer si es o no policitemia vera. Y dentro de los criterios que proponen es ver la concentración de hemoglobina, ¿sí? Y hacen la diferencia entre hombres y mujeres, porque acuérdense que los hombres tienen un poco más de hemoglobina que una mujer, por la cuestión hormonal, también por la cuestión hormonal que platicábamos. Entonces nos dicen que hay que ver hemoglobina. ¿Está aumentada? Eso me da señal de que pues, no es normal. ¿Por qué tiene más hemoglobina? ¿No?
está hipóxico, es fumador tu paciente, porque acuérdense que los pacientes que tienen el hábito del tabaquismo, pues van a tener mayor cantidad de eritrocitos, porque se están sometiendo a hipoxia constante. Ahora aquí, oye, el paciente no refiere tabaquismo y se mantiene aumentada, está aumentada. ¿Cuánto? Más de 18.5 gramos. En mujeres más de 16.5. O ver el hematocrito, ¿cuánto ha aumentado? Que puede aumentar hasta 99%, ¿sí? O 25% más de lo que debería ser. El hematocrito normal oscila como el 45%. Tiene 70%, tiene 80% de hematocrito. ¿Creen que sea normal? Un paciente con tabaquismo sí aumenta el hematocrito, pero no a un 80%. Y también que se encuentre la mutación o alguna mutación del JAK2 similar a esta, la B617F. Y déjenme decirles que estas mutaciones no son, a ver, de que las descubrieron, no tiene como 100 años, van a tener aproximadamente unos 30 años, de que descubrieron que el problema radicaba en esto. Podremos decir que es hasta cierto punto de reciente descubrimiento, que no lleva como muchísimos años que supieron a qué se debía. Y también nos proponen algunos otros criterios secundarios, donde toman en cuenta la celularidad en médula ósea. ¿Cómo está esa celularidad en médula ósea? Dependiendo de la edad del paciente, porque también dependiendo de la celularidad, de la edad del paciente es la celularidad que esperamos ver en médula ósea. Entonces, esperamos ver un poquito menos en personas con edad más avanzada. Y, oye, estás viendo que es de este grupo etario, de esta edad, y está aumentada, no es normal. Entonces, también ahí nos da a sospechar. Valores disminuidos de eritropoyetina sérica. Si tiene tantos eritrocitos, esperaríamos que la cantidad de eritropoyetina estuviera aumentada, porque se está produciendo en una condición de hipoxia, ¿no? O sea, tiene muchos, pues sí, a lo mejor la eritropoyetina se está produciendo en gran cantidad. Fíjate que no, además tiene menos. Entonces, hay algo que está promoviendo su producción sin necesidad de su principal señal. Y si se hace un cultivo celular, las colonias de eritrocitos crecen sin necesidad de que le pongamos factores de crecimiento. Usualmente en los cultivos, ¿qué hacemos? Le damos algo de comer para que se puedan desarrollar. Bueno, en este caso las ponen y sin que le pongan algo más para comer. ¿Sí? Factores de crecimiento y... No, solitos empiezan a crecer esas colonias. Entonces, otro punto más, obviamente no todos hacemos cultivos celulares. Pero bueno, se podría hacer. No sé en qué mundo, en México no tanto, nos vamos más con esto. Y la médula ósea. Y los aspirados de médula ósea para una patología hematológica son necesarios. Todos los diagnósticos de las leucemias que se hacen de estos síndromes mieloproliferativos necesitan un aspirado de médula ósea. Si no ven médula ósea, no van a dar un diagnóstico. Todo lo demás nos puede sugerir, pero el final me lo da en médula ósea. Es necesario que se haga. Si no, va a haber pacientes hematológicos a los cuales no les hayan hecho aspirado, porque sirve mucho para hacer el descarte de otras patologías o incluso para confirmar que es esa patología de la que realmente se está tratando. Y aquí nos piden que se cumplan ambos criterios primarios o uno primario y 2 criterios secundarios o más, que es lo que les decía que tienen las guías clínicas de los médicos. ¿Qué está pasando? Ven, está el receptor para la eritropoyetina, debe llegar, se debe abrir para que haya señalización.
Aquí está eritropoyetina, sí, no se ha abierto, no hay fosforilación, no hay señal. Hay eritropoyetina, ok. Permitió la apertura, permite la fosforilación, producción de eritrocitos. Pero en la policitemia vera no hay eritropoyetina, no se ha abierto el canal, pero está fosforilado. Entonces, pues ya no importa todo esto de acá. Mientras esté fosforilado, es más que suficiente para producir eritrocitos. Y el JAK2 ahí va a estar, es algo completamente normal. Sin embargo, como está mutado, permite esa fosforilación constante, que es lo que está pasando aquí. Entonces, ese es el problema en la policitemia vera. Y pues una solución es una flebotomía y les funciona bastante bien a los pacientes, ¿no? Como les digo, pueden pasar a veces hasta más de un año sin necesidad de un sangrado y el paciente se mantiene bien, ¿no? Obviamente debe ir a sus citas de control, pero con eso les ayuda, ¿no? ¿Y cómo saben que efectivamente el paciente va mejorando? Porque el hematocrito se mantiene en menor cantidad, menos de un 45% o 45% sin necesidad de un sangrado, de una flebotomía. También la cantidad de plaquetas no está por arriba de las 400,000 o 450,000. Está dentro de los rangos normales, entre 150 y 450,000 plaquetas. Tampoco hay aumento de leucocitos porque también se puede promover la cantidad de la producción aumentada de neutrófilos. En este caso, también se encuentra de los límites normales, no hay agrandamiento de vaso y no tiene síntomas, ¿no? Que es lo principal para el paciente. O sea, a él no le importa cómo esté todo lo demás, pero él se quiere sentir bien. O sea, no quiere estar mareado, no quiere tener las manos, pies hinchados y con esa sensación de quemaduras. Entonces, lo más importante de todo es que no tiene síntomas. Y bueno, aparte de esta policitemia vera, tenemos a la mielofibrosis primaria, que en esto, no le hagan caso a toda esta letanía que les pongo aquí. ¿Qué pasa en la mielofibrosis primaria? O sea, todo eso que dice aquí, los voy a resumir en esta diapositiva. ¿Qué pasa? En la médula ósea se forman fibras de colágeno, ¿sí? Porque hay un aumento en la producción de megacariocitos, un aumento en la producción de plaquetas, pero esto también estimula los fibroblastos. Y estos fibroblastos se activan, ¿sí? Y al activarse empiezan a hacer fibras reticulares de colágeno. Y eso, poco a poco, va desplazando a la médula ósea normal, ¿sí? Hay una producción excesiva de estas plaquetas, también de granulocitos. Se puede ver una desviación a la izquierda en sangre periférica. ¿Se acuerdan esa desviación a la izquierda? Que empezamos a ver precursores de neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Bueno, entonces en sangre periférica veo eso, pero en médula ósea veo un montón de megacariocitos. Y estos también activan a los fibroblastos. Y desplazan a la médula ósea. Como las fibras de colágeno no se deshacen, dicen, vete, no cabes. Es como si le pusieran cemento. ¿Y dónde va a caber la celularidad? Ya no entra. Entonces se acuerdan que en hígado y en vaso podían hacer hematopoiesis. Entonces ahora eso se vuelve en los centros hematopoyéticos, porque en médula ósea ya no les dieron cabida. Y también el paciente puede referir la esplenomegalia, pues ya se trasladó esa hematopoiesis a una parte importante ahí, pero también al vaso se van a alojar las plaquetas y permanecen ahí un tiempo y después salen a circulación. ¿Por qué exactamente? No lo sé. Bueno, eso pasa, se han producido, van un tiempo al vaso y de ahí salen a circulación periférica. Aparte de que pues ahora ya la hematopoiesis es extramedular, también se fue a vivir ahí. Y también podemos observar en cuanto a la línea eritroide,
eritrocitos en forma de lágrima, los famosos dacriocitos, ¿se acuerdan? Tienen como forma de lágrima o forma de gota, que estos tienen un corte a los lados porque pasan por la fibra y es como una malla de alambre que les corta un cacho cuando pasan. Entonces, por ese mecanismo se podrían estar formando los dacriocitos en estos pacientes con fibrosis de médula ósea. Y miren, en esta imagen lo que les quiero mostrar es que esto que se ve como en rosadito son las fibras de colágeno. Es como una cicatriz que hay aquí en médula ósea. Y estos puntitos que alcanzamos a ver son células. Y esperaríamos que las células fueran un montón, que es médula ósea. Pero ahora veo estas fibras, ¿sí? Es como una cicatriz y no se deshace. Ahí van a estar. Y pues poco a poco va a acabar con la función de la médula ósea. El pronóstico no es tan bueno, porque como no es reversible y aparte se da en personas adultas por ahí de los 65, 70 años, o incluso mayores, pues su pronóstico realmente no es tan bueno. En determinado momento esto se va a acabar y van a ser puras fibras de colágeno. Entonces, pues ya, ¿quién nos va a suplir eso? Ya no hay como manera de revertirlo. Y estas mielofibrosis primarias son como un caso en cada 100.000 habitantes y principalmente en personas de origen europeo, o las personas afectadas tienen ascendencia europea, y por los reportes que hay. Y también algo que se asocia al desarrollo de esta mielofibrosis primaria puede ser la mutación del JAK2 también. El mismo que veíamos en la policitemia vera también está aquí implicado. Esto en menor cantidad, aproximadamente el 50% de los casos. Las otras debe haber alguna mutación parecida que genere la misma condición. No tiene como tan buen pronóstico. También dan criterios para decir si eso no es. Entonces, dentro de los criterios primarios, que vean proliferación de megacariocitos, que se haya descartado el diagnóstico de policitemia vera, leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico o algún otro síndrome mieloproliferativo, que haya la mutación del JAK2 o que la proliferación de estos megacariocitos y el desarrollo de esta mielofibrosis no se asocie a alguna cuestión autoinmune o infecciosa o derivada de alguna otra patología. Dentro de los secundarios, que se observe anemia, aumento de la deshidrogenasa láctica, que nos dice destrucción, que haya esplenomegalia palpable, que se le ve una bola, se les ve una bola aquí, y se acuestan y se les ve una bola, y no es la panza precisamente. Y que haya leucocitosis y normoblastos en sangre periférica, que haya blastos en sangre periférica. Entonces, se deben cumplir 3 criterios primarios y 2 secundarios. Perdón, para decir que efectivamente es mielofibrosis. Supervivencia entre 1 y 15 años, dependiendo en qué momento se haya diagnosticado. La mayor parte de las veces se tiene como una supervivencia de 5 años a partir del diagnóstico. Y pues como les decía, el pronóstico no es muy bueno, es malo, bueno, pobre pronóstico. ¿Por qué? Porque se da principalmente en personas de edad avanzada. Y también puede desarrollar anemia. ¿Qué tan severa haya sido? ¿Qué tan severa esté siendo esa anemia?
cómo esté la cantidad de leucocitos, si está aumentada o está muy disminuida. También eso nos orienta a un mal pronóstico. Si ha perdido peso, que también lo consideran, no sé específicamente por qué, pero también les da puntos menos. Y que se observe más del 1% de blastos en sangre periférica. Derivado de que la hematopoiesis se trasladó a otros lugares. Causas de muerte asociadas a la mielofibrosis idiopática. Infecciones, hemorragias o que se pueda transformar a una leucemia mieloide aguda, que también hay esa posibilidad antes de que se acaben de formar las fibras de colágeno. Entonces, pues son algunas de las causas de muerte de estos pacientes. Bueno, no se mueren de la mielofibrosis como tal. Esta propicia alguna condición que va a llevar al fallecimiento del paciente. Y después tenemos a la trombocitemia esencial, que esta trombocitemia esencial es un aumento exagerado de la producción de plaquetas. Tenemos un montón de megacariocitos y son megacariocitos grandototes que se van a encontrar en médula ósea. Y pues ya sabemos que los megacariocitos producen las plaquetas. Y aparte estos megacariocitos grandototes que vamos a ver en médula ósea son más grandes de lo que ya son. Los megacariocitos son las células más grandes, pero todavía se notan más grandes. Se van a empezar a juntar, también van a hacer sus grupitos, van a formar como nidos. Perdón. Y se ve asociada la mutación del JAK2B17F también. En sangre periférica, megacariocitos no vemos, pero se pudieran llegar a detectar, pudiéramos llegar a observar algunos fragmentos de núcleo de los megacariocitos grandototes que se han formado y que parecen blastos, pero realmente son fragmentos de megacariocitos del núcleo. No les vamos a notar citoplasma. Y plaquetas, pues obviamente es la forma que esperaríamos ver de los megacariocitos. Generalmente son grandotas, son plaquetas gigantes y carecen de gránulos, son hipogranulares o tienen muy poquitos. Y eso tampoco nos conviene, porque queremos que las plaquetas tengan gránulos, porque en los gránulos van a tener los factores necesarios para llevar a cabo su función. Entonces, pues también es otra alteración que podríamos ver. Y este aumento exagerado de plaquetas puede conllevar a una trombosis a nivel cerebral o a nivel coronario, ¿no? Que pues es algo bastante crítico. Ven, esta es sangre periférica. Todos estos puntitos que vemos, ven este de aquí, son plaquetitas. Ya sabemos, ya las identificamos en medio de los eritrocitos y de los leucocitos. Hay un montón de plaquetitas que hicieron satelitismo plaquetario, se pegaron alrededor de la célula, pues, satelitismo. Tienen un montón. Y sí, esperamos ver plaquetas, porque están entre 450 y 150,000 plaquetas. Pero vean estas, son muchas. O incluso podemos ver estas grandototas, vean, pues son prácticamente del tamaño de un eritrocito. No tienen gránulos, también es otro inconveniente. Y en médula ósea, todas estas bolas gigantes que ven, estos de aquí, son megacariosotes, megacariocitos. Ven, se juntan, no les gusta estar solitos, se juntan. Se ven bien bonitos, no hay pierde, realmente no los confundimos. Pero se empiezan a agrupar y hay muchísimos. Entonces eso tampoco es normal. Y obviamente la mayor cantidad de megacariocitos pues se refleja en sangre periférica con un montón de plaquetas, que pueden también ser de este tipo.
Y aquí nos dan criterios solamente primarios para establecer qué es trombocitemia esencial. En este caso, ¿qué nos piden? Que el recuento plaquetario sea mayor a 450,000 plaquetas, ¿sí? Y durante un tiempo considerable. O sea, vino hace un mes, vino en 3 meses, vino en 6 meses, vino en un año y las plaquetas siguen altas. ¿Qué tan altas? 600,000, 700,000, 800,000 por milímetro cúbico. 1,000,000 por milímetro cúbico. Yo estaba siguiendo una paciente con mieloma múltiple. Y aparte de su mieloma múltiple, que vamos a ver el próximo miércoles, tiene trombocitemia esencial. Y sus cuentas plaquetarias están en 800,000 plaquetas. Cuando le hicieron el diagnóstico de mieloma múltiple, tenía 1,000,000 de plaquetas. Entonces, esta pobre señora, aparte de tener mieloma, tiene trombocitemia esencial. Entonces, afortunadamente ahí anda, pero tiene 2 patologías bastante graves, más el mieloma que esta trombocitemia. Pero, pues sí, es un extra a lo que ya tiene. ¿Qué más? Aparte del aumento de las plaquetas, 600,000, 800,000 plaquetas. Megacariocitos grandototes y maduros en médula ósea. Y también que haya una proliferación de granulocitos, ¿sí? Y que se vea un aumento de precursores de granulocitos en médula ósea. Hay que hacerle un aspirado, no hay de otra. Y que no tenga ni policitemia vera, ni mielofibrosis, ni leucemia mieloide crónica, ni otro síndrome mieloproliferativo que nos haya dado la OMS. Y que tengan la mutación del JAK, o sin evidencia de trombocitosis reactiva. Esto de que, ¿a qué se refiere? Que el aumento de las plaquetas no derive de alguna otra condición. Que no haya algo más que aumentó esta cantidad de plaquetas, sino que no se le da explicación, pese a que tal vez no tuviera la mutación del JAK2. ¿Sí? Y deben cumplir los 4 criterios primarios. Y obviamente estos 4 criterios primarios llevan un descarte, ¿no? Entonces les tienen que hacer más pruebas para efectivamente establecer el diagnóstico de trombocitemia esencial. Y acuérdense, trombocitemia es aumento, porque trombocitopenia es disminución. Y tratamiento, ¿qué les pueden dar? Pueden hacerles una plaquetaféresis, como si fueran a donar plaquetas, donde se conectan a una máquina y saca su sangre, pasa a un equipo donde hay un proceso de centrifugación y una separación, exclusión por tamaño, se queda con las plaquetas y el resto, todo lo demás que no son plaquetas, se lo regresan al paciente. Y esto le puede servir, sin embargo, es por corto tiempo, porque vuelve a aumentar la cuenta plaquetaria. No se ataca el problema de raíz, pero es una opción. ¿Qué otras opciones en cuanto a medicamento? Pues se tiene la hidroxiurea o el anagrelide, porque son medicamentos que están encaminados a inhibir la síntesis del ADN y de esta manera impedir la división celular, que ya no haya más proliferación de estas células. Ya tienes muchas, pues ya con esas quédate, que no haya más. Sin embargo, la hidroxiurea a algunos pacientes les genera úlceras gástricas. No lo toleran. Ya se nos descompuso algo más tratando de componer una patología, que desafortunadamente muchas veces pasa. Entonces, para estos pacientes que no toleran la hidroxiurea por la úlcera gástrica que se ha generado, se tiene la opción del anagrelide, que también inhibe la maduración de los megacariocitos. Entonces, que ya no, para que no me des plaquetas. Quédate, porque ya no quiero más plaquetas. Y es una alternativa para estos pacientes que no toleran la hidroxiurea. Y se tiene el interferón alfa, que este interferón alfa
Se prefiere para personas menores de 45 años, personas que se encuentran en edad reproductiva, porque sí, está suprimiendo la clona maligna, la clona normal de megacariocitos, pero también no produce efectos teratogénicos, como es el caso de la hidroxurea o de la anagrelida. Entonces, a lo mejor estos pacientes son jóvenes y pues quieren tener hijos. Entonces, si les dan otros medicamentos que sí tengan efecto teratogénico, pues a ellos obviamente les mejora la condición, su salud mejora. Pero si quieren tener hijos, los afectados son los hijos por este efecto teratogénico, que ahora pueden ser sin brazos, sin piernas o alguna malformación. Entonces, por eso lo prefieren para estos pacientes jóvenes, que probablemente deseen tener alguna descendencia. Cada vez hay menos, pero todavía hay algunos que todavía quieren tener descendencia. Entonces, es otra opción que se tiene. Y también, pues, disminuye los efectos leucémicos, porque acuérdense que los tratamientos que se les da a estos pacientes son bastante agresivos. Sí los ayuda, pero el efecto que puede tener después es desarrollar otro tipo de neoplasia, ya sea hematológica o algún tumor sólido. Entonces, este es como un poco más noble, por así decirlo, ¿no? Que pues si no responde al interferón, ni modo, van a tener que pasar con un tratamiento más agresivo, porque no por estar cuidando que no tenga efecto teratogénico, pues no lo vamos a curar y ahí va a seguir mal y mal y mal el paciente. Entonces se tendrá que buscar otro tratamiento un poco más agresivo y pues probablemente con este efecto teratogénico. Y finalmente tenemos a los trastornos mieloproliferativos crónicos no clasificados, que estos pues no cumplen ninguno de los criterios de las otras patologías que vimos, ¿verdad? ¿Qué tiene el paciente? Un síndrome mieloproliferativo. Pero, ¿cuál específicamente? No sé. Pero tiene un aumento de algo, de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, eritrocitos, plaquetas, pero no lo puedo meter dentro de las otras clasificaciones. Entonces, por eso está no clasificado. El paciente está enfermo, pero no lo puedo clasificar. Entonces, aquí van todos esos pacientes que no les pueden dar un diagnóstico específico. Y aquí terminaríamos, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿No? Creo que no, profesor. Bueno,